Una mujer le presta a un hombre con dificultades unos pocos dólares para que compre comida, sin darle mucha importancia. Solo un pequeño acto de bondad, uno que ha hecho antes. Pero cuando menos lo espera, su generosidad regresa de una manera que nunca habría imaginado. Porque el hombre al que ayudó no solo está sin dinero, es un millonario oculto, con un secreto que cambiará su vida y pondrá su mundo patas arriba. ¿Qué sucede cuando descubre la verdad? ¿Y por qué un hombre con tanta riqueza fingía no tener nada? Antes de entrar en la historia, comenta abajo desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Y si te gusta esta historia, no olvides suscribirte. La campanilla sobre la puerta sonó suavemente en la librería vacía mientras Olivia pasaba otra página del libro de cuentas. Su corazón se hundía más con cada columna de números en rojo. La luz de la mañana que se filtraba a través de las ventanas polvorientas parecía burlarse de los alegres escaparates que había pasado horas arreglando. Los libros cuidadosamente colocados esperando pacientemente a lectores que no llegaban. 3 meses de retraso, murmuró, pasando el dedo por la columna de la renta. El papel se sentía áspero contra su piel, como si intentara darle un corte para añadir insulto a la herida. Se apartó el cabello del rostro, intentando concentrarse a pesar del cansancio que la nublaba. Olivia miró alrededor de The Ivy Nook, el legado de su abuela y su propio refugio desde la infancia. Los libros llenaban las estanterías de roble desgastado de piso a techo. Sus lomos eran un arco iris de colores y promesas. Los cómodos sillones en la esquina estaban vacíos. Sus cojines gastados solían estar llenos de lectores perdidos en otros mundos. El familiar aroma de páginas antiguas y encuadernaciones de cuero la envolvía como una manta reconfortante. Agarró sus tarjetas de recomendaciones del personal y un bolígrafo, decidida a intentar algo, lo que fuera, para atraer más clientes. Su caligrafía fluía por las tarjetas mientras escribía notas personales sobre cada libro. «Perfecto para leer en un día lluvioso», escribió en una. «Advertencia. Puede causar risas inesperadas en el transporte público». En otra. Añadió pequeños dibujos de corazones y estrellas, con la esperanza de captar la atención de alguien. A lo largo del día, un puñado de clientes entró. Un anciano pasó 1 hora explorando la sección de misterio, pero se fue con las manos vacías, disculpándose en voz baja al salir. Una joven madre silenció a sus hijos mientras revisaba rápidamente la estantería de los más vendidos. Luego salió apresurada sin comprar nada. Un adolescente tomó y dejó el mismo libro de fantasía 3 veces antes de irse. Cada vez que sonaba la campanilla, la esperanza de Olivia subía y bajaba como un yo-yo. Al llegar la noche, sus pies dolían de tanto subir la escalera para reorganizar los escaparates. Había movido la sección de romance para que recibiera más luz, acercado los clásicos a la ventana delantera y creado un rincón acogedor para los libros infantiles, completo con peluches y pequeñas sillas. Aún así, la caja registradora apenas se había abierto en todo el día, permaneciendo silenciosa y acusadora sobre el mostrador. El sol se ocultaba detrás de los edificios al otro lado de la calle, proyectando largas sombras a través de las ventanas. El estómago de Olivia gruñó, recordándole la nevera vacía que la esperaba en casa. Añadir hacer la compra a la lista de mañana, se dijo a sí misma, haciendo una nota mental de revisar primero su menguante cuenta bancaria. Quizás podría estirar la pasta de la semana pasada un día más. Con pasos pesados, se dirigió a la puerta, las llaves tintineando en su mano. El cerrojo hizo clic al cerrarse, el sonido resonando en la calle silenciosa,
Solo un poco más, susurró, presionando su frente contra el vidrio frío. Las palabras se sentían tanto como una oración, como una promesa. La voz de su abuela resonó en su memoria. Los libros encuentran a sus lectores cuando es el momento adecuado. Una ráfaga de viento repentina hizo vibrar las viejas ventanas en sus marcos. Olivia retrocedió, ajustándose el cardigan más cerca del cuerpo. A través del cristal notó una figura bajo la farola. Un hombre con ropa gastada, su barba descuidada, permanecía completamente inmóvil, mirando el escaparate. Sus ojos parecían fijos en los libros, casi hambrientos, pero no de una manera que hiciera a Olivia sentir miedo. Había algo familiar en ese anhelo, algo que reconocía de su propio corazón. Antes de que pudiera observarlo mejor, él se dio la vuelta y se desvaneció en la oscuridad, dejando solo la acera vacía y el revoloteo de hojas caídas a su paso. Olivia observó el espacio donde había estado, preguntándose si el mañana podría traer el cambio que tanto necesitaba. Unos días después, Olivia estaba junto a su buzón, revisando la habitual pila de facturas y anuncios con dedos temblorosos. Un sobre grueso de color crema llamó su atención, más pesado que los demás. Su corazón se hundió, suponiendo que era otro aviso del banco. Lo metió bajo el brazo junto con el resto y regresó a The Ivy Nook, la campanilla sonando suavemente sobre su cabeza, su tintineo familiar resonando en la tranquila tienda. En su escritorio, respiró hondo antes de abrir el misterioso sobre, rompiendo el sello con cuidado con las uñas. Cuando sacó el contenido, se le cortó la respiración. Un cheque de caja la miraba fijamente. El monto hizo que sus ojos se abrieran de par en par y sus manos temblaran aún más. Era suficiente para cubrir 6 meses de alquiler, el respiro exacto que desesperadamente necesitaba para mantener viva la herencia de su abuela. Un pequeño mensaje lo acompañaba, escrito con esa misma caligrafía elegante que había visto antes. El mundo necesita lugares como el tuyo. N. Olivia se recostó en su silla, el cheque apretado contra su pecho como si pudiera desaparecer si aflojaba su agarre. Su mente recorría posibilidades, cada una más improbable que la anterior. ¿Quién podría haber enviado esto? Pensó en el señor Peterson, su casero, pero rápidamente descartó la idea. El hombre no había mostrado un ápice de amabilidad en los 5 años que lo conocía, tratando cada interacción como una tediosa transacción comercial. ¿Quizás uno de sus clientes habituales? La señora Carlson del club de jardinería había mencionado haber heredado dinero recientemente, pero ella firmaba todo con florituras elaboradas, nada parecido a este simple N. A pesar de su incertidumbre, Olivia sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad. A la mañana siguiente llamó a Jerry, el manitas que había ayudado a su abuela durante años, cuya voz áspera se suavizó al reconocer su número. En pocos días, las tablas del suelo que chirriaban en la sección de misterio fueron reparadas, ya no sorprendiendo a los clientes con chirridos inesperados. Las ventanas fueron limpiadas hasta brillar, dejando entrar corrientes de luz natural que hacían que las motas de polvo danzaran como luces de hadas entre los libros, transformando la tienda en el acogedor refugio que siempre había imaginado. En el rincón cerca de la sección de clásicos, Olivia instaló una estación de café. Nada extravagante, solo una buena máquina y unas sillas cómodas que había encontrado en una tienda de segunda mano local. El aroma del café recién hecho pronto se mezcló con el familiar olor a libros viejos, creando una atmósfera irresistible que atraía a la gente desde la calle como un faro de confort. La señora Carlson comenzó a traer a su grupo de tejido.
acomodándose en los nuevos sillones cada martes por la tarde, su charla tranquila y el sonido de las agujas añadiendo un toque hogareño al ambiente de la tienda. El profesor de inglés del instituto, el señor Roberts, empezó a organizar sesiones de lectura después de clases en el rincón infantil, dando nueva vida a viejas historias con su voz animada. Incluso el señor Peterson pasó por allí, admitiendo a regañadientes que el lugar se veía bastante decente mientras se servía una taza de café, su expresión habitualmente severa suavizándose un poco. Esa noche, después de cerrar, Olivia se sentó en su silla de lectura favorita, sosteniendo la misteriosa nota bajo la luz de la lámpara. Pasó los dedos sobre las palabras, sintiendo las leves hendiduras donde el bolígrafo había presionado el papel, como pequeñas migas de pan que llevaban a su benefactor anónimo. «¿Quién eres, N?», susurró suavemente, antes de guardar cuidadosamente la nota en el viejo libro que el extraño desaliñado había dejado atrás, sus páginas ahora albergando 2 piezas de un intrigante rompecabezas en el que no podía dejar de pensar. Una semana después de las renovaciones, The Ivy Nook vibraba con nueva energía. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas recién limpiadas, atrapando motas de polvo que danzaban en el aire. Olivia se encontraba junto a la ventana principal, arreglando cuidadosamente una exhibición de novelas clásicas, asegurándose de que cada lomo estuviera perfectamente alineado con el siguiente. La campanilla familiar sobre la puerta sonó, su nota clara resonando en el espacio tranquilo. Levantó la vista con su habitual sonrisa de bienvenida, solo para quedarse congelada. El hombre que entró era a la vez familiar y extraño. Había desaparecido el aspecto desaliñado y la postura cansada que habían caracterizado sus visitas anteriores. En su lugar, llevaba un elegante blazer azul marino y unos vaqueros oscuros que parecían hechos a medida, el tipo de elegancia casual que hablaba de una cuidadosa consideración. Su rostro, ahora bien afeitado, revelaba pómulos marcados y ojos inteligentes que parecían captar todo de un vistazo. Su cabello oscuro estaba cuidadosamente peinado, cayendo en sutiles ondas, y se movía con una confianza tranquila que parecía llenar la habitación como un perfume sutil. Las manos de Olivia se detuvieron sobre la copia encuadernada en cuero de Orgullo y Prejuicio que estaba arreglando. Este era el mismo hombre que una vez había contado monedas para una barra de granola, y sin embargo, parecía haber salido de la portada de una revista, transformado por completo, como si hubiera pasado por un cambio mágico. Se movía por la tienda con determinación, sus dedos rozando los lomos de los libros mientras caminaba, escogiendo ejemplares de varias secciones con la facilidad de alguien que sabía exactamente lo que buscaba. Olivia lo observaba de reojo mientras él formaba una pila de libros de tapa dura, todos nuevos lanzamientos, todos títulos costosos que ella apenas había desempacado. Cuando se acercó al mostrador, notó cómo su postura relajada contrastaba con la forma cuidadosa en que sus ojos estudiaban su rostro, como si buscara algo en particular. Colocó la pila de libros frente a ella, que hizo un suave ruido al golpear el mostrador de madera, y mientras ella comenzaba a escanearlos, él sacó una elegante billetera de cuero de su bolsillo trasero. La tarjeta de crédito que le entregó llamó su atención, su superficie metálica reflejando las luces del techo. El nombre grabado en letras plateadas decía Nathan Carter. Algo en ese nombre le resultaba familiar, como una palabra en la punta de la lengua, un sueño medio recordado que se negaba a aclararse. «Tú otra vez», dijo, manteniendo un tono ligero a pesar de su sospecha,
intentando disimular su curiosidad con profesionalismo. ¿Aficionado a la lectura? Una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca. Una mirada cómplice que sugería que compartía una broma privada consigo mismo. Podría decirse que sí. Esa noche, después de cerrar la tienda y revisar 2 veces todas las cerraduras, Olivia se sentó frente a su computadora en la pequeña oficina detrás del mostrador. El nombre Nathan Carter la había estado inquietando todo el día, como una picazón que no podía alcanzar. Abrió su navegador y escribió su nombre en la barra de búsqueda, sus dedos flotando sobre el teclado por un momento antes de pulsar Enter. Los resultados cargaron, y el corazón de Olivia se detuvo. Su respiración se cortó en su garganta. Fotos llenaron su pantalla. Retratos profesionales del mismo hombre que había estado en su tienda, junto a reseñas entusiastas y artículos de todas las principales publicaciones literarias. El fenómeno literario Nathan Carter anuncia nueva novela. El último bestseller del autor recluso rompe récords. El genio detrás de la serie El borde de la sombra. Cada titular parecía saltar hacia ella. Piezas de un rompecabezas que de repente encajaban. Nathan Carter no era un cliente cualquiera. Era uno de los autores más exitosos de la última década, conocido por su brillante narrativa y su completa evasión del ojo público. Sus libros habían vendido millones de copias en todo el mundo, y no había concedido una entrevista en años, y de alguna manera había estado escondido a plena vista en su pequeña librería todo el tiempo, interpretando el papel de un simple cliente con la misma habilidad que usaba para crear sus novelas más vendidas. Al día siguiente, la luz de la mañana se filtraba por las ventanas de The Ivy Nook, proyectando largas sombras sobre los desgastados pisos de madera. Olivia estaba detrás del mostrador, con el teléfono en la mano, revisando la página de Wikipedia de Nathan Carter, por lo que parecía ser la 100ª vez. Las palabras se mezclaban mientras leía sobre sus numerosos premios, sus ventas récord y su notoria reclusión. Su pulgar se detuvo sobre una reseña especialmente elogiosa de su último libro, mientras su mente luchaba por reconciliar esos elogios con el hombre callado y desaliñado que había conocido. Un cliente le pidió ayuda para encontrar un libro de cocina, pero la mente de Olivia seguía volviendo al hombre misterioso. Esa mañana había colocado sus libros en el escaparate, sus cubiertas brillantes capturando la luz, los lomos perfectamente alineados. Cada vez que pasaba por ellos, recordaba su aspecto desaliñado aquella primera noche, la forma cuidadosa en que contaba su cambio, como sus hombros se encorvaban como si llevara un peso invisible. La mañana avanzaba lentamente. Los clientes iban y venían en un torbellino de transacciones y recomendaciones. Los dedos de Olivia seguían volviendo a su teléfono, leyendo fragmentos sobre Nathan entre la atención a los clientes. Ha rechazado todas las apariciones públicas desde 2019. Éxito sin precedentes con su novela debut. El portavoz afirma que el autor valora su privacidad por encima de todo. Se encontró buscando sus fotos, tratando de reconciliar la sonrisa confiada de las imágenes promocionales con los ojos cansados que recordaba. Cuando la campanilla sonó a las 2 de la tarde, Olivia levantó la cabeza de golpe. Su corazón dio un vuelco. Nathan entró, perfectamente arreglado con un suéter gris y jeans oscuros, su cabello cuidadosamente peinado. Se movía por la tienda con la misma confianza tranquila que había mostrado el día anterior, recogiendo libros mientras avanzaba, sus dedos rozando los lomos con facilidad experta. Esta vez, sin embargo,
Olivia notó cómo evitaba mirar sus propios libros en el escaparate, su mirada deslizándose rápidamente como si pertenecieran a otra persona. Se acercó al mostrador con otra pila de libros de tapa dura, cada uno cuidadosamente seleccionado. Olivia cruzó los brazos sobre el pecho, su corazón latiendo más rápido, pero su voz firme. «Así que», dijo, «finalmente descubrí quién eres». Las manos de Nathan se detuvieron sobre los libros, sus dedos presionando ligeramente las cubiertas. Su expresión permaneció neutral, pero algo brilló en sus ojos. Alivio, tal vez, o resignación. Me preguntaba cuándo lo harías. «Eres Nathan Carter», señaló el escaparate donde sus libros estaban destacados, sus cubiertas brillando a la luz de la tarde. Y sin embargo, la semana pasada, ¿no tenías suficiente para una barra de granola? Un pequeño suspiro escapó de él, casi una risa, pero no del todo. Sus labios se curvaron en una esquina, con un toque de autocrítica en su sonrisa. ¿Alguna vez pensaste que tal vez quería ser otra persona por un tiempo? La pregunta la tomó por sorpresa, su honestidad desarmante. Ella había esperado negaciones o excusas, tal vez incluso enojo por haber sido descubierto. En cambio, él se quedó allí, tranquilo y honesto, esperando su respuesta con una franqueza que hizo tambalear sus suposiciones previas. «¿Vas a echarme ahora?», preguntó, inclinando ligeramente la cabeza, aunque había una preocupación genuina bajo su tono casual. Olivia lo observó detenidamente. Realmente lo miró. Más allá de su apariencia pulida, aún podía ver rastros del hombre cansado que había entrado por primera vez en su tienda, escondiéndose detrás de su nueva fachada como un personaje de uno de sus libros. Negó con la cabeza lentamente. «Number, pero tengo muchas preguntas». Su sonrisa volvió más auténtica esta vez, alcanzando sus ojos. Me lo imaginaba. Sacó un billete de $20 impecable y se lo entregó para los libros, sus movimientos deliberados y sin prisa. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Olivia mirando su figura que se alejaba, el dinero aún caliente en su mano y sus preguntas ardiendo, sin ser formuladas en su lengua. Los días pasaron como páginas de un libro querido. Nathan se convirtió en una presencia constante en The Ivy Nook, tan familiar como el aroma de papel viejo y café recién hecho. Algunos días recorría las estanterías, eligiendo libros con cuidado antes de añadirlos a su creciente pila en el mostrador. Otros días reclamaba el sillón de gran tamaño en el rincón de lectura, hundiéndose en las profundidades de su gastado cuero, con el ceño fruncido en concentración. Las horas de silencio parecían envolverlo como un capullo protector, resguardándolo de los pensamientos inquietantes que cargaba. Olivia se encontraba observándolo cuando él no miraba. Notaba cómo sus dedos tamborileaban un ritmo irregular en el mostrador mientras meditaba sobre sus compras, cada toque como un código morse que no podía descifrar del todo. La forma en que sus ojos se arrugaban en las comisuras al discutir una historia querida, la pasión rompiendo su compostura cuidadosamente mantenida. Como sus hombros parecían relajarse en el momento en que cruzaba la puerta, como si The Ivy Nook le ofreciera refugio de algo que ella no podía ver. Captaba destellos de sonrisas genuinas, raras y fugaces, que la hacían preguntarse sobre el peso que parecía cargar. Pero a pesar de todos estos pequeños detalles que recogía, Nathan seguía siendo un misterio. Sus palabras siempre eran medidas, sin revelar nada de sustancia sobre sí mismo. Cuando los clientes lo reconocían, lo cual sucedía raramente, desviaba su atención con una facilidad ensayada.
llevando las conversaciones lejos de su trabajo y de regreso a sus propias historias. Era como ver a alguien bailar alrededor de los bordes de una habitación, sin llegar nunca a entrar en la luz. Una noche, después de que el último cliente se hubiera ido y el cartel de cerrado colgara en la ventana, Olivia tomó su decisión. Sacó uno de sus libros de debajo del mostrador, una primera edición que había estado guardando, con la cubierta aún impecable a pesar de los años. Caminó hacia donde Nathan estaba sentado en su lugar habitual y lo colocó firmemente frente a él, el suave golpe rompiendo el silencio de la noche. «Fírmalo», dijo, cruzando los brazos y encontrando su mirada directamente, su corazón latiendo un poco más rápido por su propia audacia. Nathan levantó la vista de su lectura, arqueando una ceja con sorpresa. «¿Quieres que arruine un libro perfectamente bueno? Tú lo escribiste. Eso no significa que quiera garabatearlo». Su tono era ligero, pero algo cruzó su rostro, quizás incomodidad o incertidumbre. Hizo una pausa, estudiando su expresión decidida. «Pero, si insistes». Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un bolígrafo, cuya tapa plateada reflejaba la cálida luz de la lámpara. El lomo del libro crujió suavemente al abrirlo en la página del título. En lugar de la firma estándar que ella esperaba, comenzó a escribir algo diferente. Su mano se movía deliberadamente por la página, cada letra cuidadosamente formada, como si estuviera creando algo más significativo que una simple firma. Cuando terminó, Olivia se inclinó para leer. Para Olivia, la única librera que me ha puesto nervioso. N. Su corazón se desacompasó al leer las palabras, sintiendo un calor que se extendía por su pecho. Levantó la vista rápidamente, pero Nathan ya estaba de pie, dirigiéndose hacia la puerta con pasos largos, su gracia habitual teñida de algo que parecía casi una retirada. «Nos vemos mañana, Olivia», dijo por encima del hombro, y luego se fue, la campanilla sonando su partida en el crepúsculo creciente. Olivia se quedó allí, sosteniendo el libro firmado, su mente llena de preguntas que la dedicatoria había despertado. Cada palabra parecía insinuar algo más profundo, algo no dicho, dejándola con más misterios que respuestas. Pasó los dedos sobre la tinta, aún ligeramente húmeda, preguntándose qué significaba poner nervioso a Nathan Carter de entre todas las personas. Días después, las sombras de la tarde se alargaban sobre las desgastadas tablas del suelo de The Ivy Nook, mientras Nathan se sentaba en su rincón habitual. Sus dedos se movían inquietos sobre las páginas de un libro abierto en su regazo, pero sus ojos no seguían las palabras. La tensión en su mandíbula y el ligero ceño fruncido traicionaban su distracción. Cada pocos minutos se movía en la silla, como si buscara una comodidad que le eludía. Olivia notó su inquietud desde detrás del mostrador. Se había familiarizado con los hábitos de lectura de Nathan en las últimas semanas. La forma en que usualmente se perdía en un libro, quedándose quieto como una piedra, excepto por el rítmico pasar de las páginas. Pero esta noche era diferente. Esta noche irradiaba una energía nerviosa que parecía ondular por toda la tranquila tienda. Después de observar cómo pasaba la misma página de un lado a otro 3 veces, decidió romper el silencio. Se acercó y se detuvo junto a su silla. Pareces un hombre que está planeando un asesinato o atascado en una frase. Nathan se sobresaltó al escuchar su voz, levantando la cabeza de golpe. Por un momento, la sorpresa despejó la expresión preocupada de su rostro. Luego, inesperadamente, soltó una risa genuina,
un sonido cálido y rico que ella nunca había escuchado de él antes. La segunda. Definitivamente, la segunda. Olivia se acomodó en el asiento frente a él, metiendo los pies bajo su silla. ¿De qué trata? Él vaciló, tamborileando con los dedos sobre el lomo del libro. Luego soltó un suspiro pesado que parecía llevar el peso de meses, tal vez años. Ya no lo sé. Estaba escribiendo algo. Se suponía que sería mi próxima gran novela, pero lo perdí. ¿Cómo lo perdiste? Nathan se tocó la sien con 2 dedos. Aquí dentro. Las palabras no salen. Su voz tenía un tono de derrota que lo hacía sonar más pequeño de alguna manera, más humano de lo que su reputación de gigante literario sugería. Olivia lo observó pensativa, notando las sombras bajo sus ojos, la ligera caída de sus hombros. ¿Alguna vez has pensado que tal vez estás buscando en los lugares equivocados? ¿Qué quieres decir? Nathan levantó una ceja, la curiosidad asomando en su rostro. Quiero decir, tal vez la historia que intentas escribir no es la que estás destinado a contar. Las palabras parecieron golpear a Nathan como una fuerza física. Se quedó en silencio, su expresión cambiando de sorpresa a algo más profundo, más contemplativo. El silencio entre ellos se llenó de pensamientos no dichos. Sintiendo que necesitaba espacio para procesar, Olivia se levantó y se dispuso a irse. Apenas había dado unos pasos cuando su voz la llamó desde atrás. «Olivia». Ella se detuvo, mirando por encima del hombro. «¿Sí? Gracias. ¿Por qué?» Los dedos de Nathan jugaban con la esquina de la página de su libro mientras dudaba. «Por no tratarme como él». Ella lo entendió de inmediato. No tratarlo como Nathan Carter, el autor, el millonario, el intocable genio literario. Solo Nathan, el hombre que se sentaba en su rincón de lectura y a veces no podía permitirse barras de granola. Ella asintió simplemente. «Cuando quieras, Nathan». Sus ojos se encontraron con los de ella, y por primera vez desde que lo conocía, la mirada reservada en ellos se suavizó en algo parecido a la confianza. El aire nocturno se colaba por las grietas de las viejas ventanas de The Ivy Nook mientras Olivia realizaba su rutina de cierre. Enderezó las sillas, reorganizó los libros dispersos y revisó la caja registradora una última vez. Las tareas habituales solían brindarle consuelo, como una manta cálida en una noche fría. Pero esta noche sus movimientos eran automáticos. Su mente estaba en otro lugar. El suave tic-tac del antiguo reloj de pared resonaba en la tienda vacía, marcando el tiempo con un ritmo constante que parecía burlarse de su distracción. Al pasar por el rincón habitual de Nathan, algo llamó su atención. Un cuaderno de cuero yacía olvidado sobre la mesa de lectura. Sus bordes desgastados hablaban de un uso frecuente. Manchas de café marcaban una esquina, y el lomo estaba doblado de tantas veces que había sido abierto. Olivia se detuvo, su mano flotando sobre él. Sabía que debía dejarlo ahí, esperar a que Nathan regresara al día siguiente. Pero había algo íntimo en la forma en que reposaba, como un secreto esperando ser descubierto, llamándola con una atracción irresistible. Sus dedos rozaron la cubierta antes de que pudiera detenerse, trazando el cuero suave que se había ablandado con los años de uso. Con una respiración profunda que pareció resonar en la silenciosa tienda, lo abrió. La primera página hizo que su corazón se detuviera. Entre las páginas, una novela. La escritura familiar de Nathan llenaba las páginas que seguían, su letra ordenada fluyendo por el papel como una confesión. Las manos de Olivia temblaban mientras pasaba a la siguiente página y luego a la siguiente. Palabras saltaron ante ella.
La librería se erguía como un faro en una tormenta de desarrollo moderno. Se movía entre los estantes como si fueran viejos amigos. Sus recomendaciones venían del corazón, cada libro un regalo cuidadosamente elegido. La sangre le retumbaba en los oídos al comprender, dejándola mareada. Esta era su historia, su librería, su vida. Cada detalle expuesto en estas páginas con tinta negra. Se dejó caer en la silla de Nathan, el cuaderno pesado en su regazo como un peso de traición. Las palabras se desdibujaban mientras hojeaba más páginas, cada una revelando detalles íntimos de sus interacciones, sus luchas, sus sueños. Él había capturado todo. La manera en que organizaba los libros con cuidadosa precisión, su silenciosa determinación por mantener The Ivy Nook con vida, incluso los pequeños gestos que hacía cuando estaba absorta en sus pensamientos, como recogerse el cabello detrás de la oreja o morderse el labio inferior. Una sensación fría se instaló en su estómago, extendiéndose por su pecho como escarcha en una ventana. Todas esas conversaciones, esos momentos compartidos de vulnerabilidad, ¿habían significado algo? ¿O solo era material de investigación para su próximo éxito de ventas, otro personaje para ser diseccionado y exhibido ante el mundo? El dolor en su pecho se intensificó al recordar cómo había empezado a esperar con ansias sus visitas, cómo su corazón se aceleraba cuando él cruzaba la puerta. Había pensado que estaban construyendo algo real, algo especial, algo que les pertenecía solo a ellos. Pero ahora sentía que no había sido más que un estudio de personaje, una musa conveniente para su bloqueo de escritor. Olivia cerró el cuaderno de golpe, el sonido resonando en la tienda vacía como un disparo. Sus ojos ardían con lágrimas no derramadas mientras miraba la cubierta de cuero, sintiéndose tonta y utilizada. La traición le dejaba un sabor amargo en la boca, dificultándole tragar. El familiar tintineo de la campanilla sobre la puerta la hizo congelarse, el sonido atravesando sus pensamientos tumultuosos. Al levantar la vista, encontró a Nathan en el umbral, su expresión cambiando de casual a preocupada al observar la escena frente a él. Sus ojos se movieron de su rostro al cuaderno en sus manos, y la comprensión apareció en sus facciones, seguida rápidamente por algo que parecía miedo. Sus miradas se cruzaron en la silenciosa tienda, y en ese momento, cargado de tensión, Olivia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo lo que habían construido, cada conversación tranquila y risa compartida, de repente se sentía diferente, contaminado. El aire entre ellos se volvió denso con palabras no dichas y confianza rota. Todo estaba a punto de cambiar, y no había vuelta atrás. Nathan permanecía inmóvil en la puerta, su rostro perdiendo color al ver su cuaderno en las manos temblorosas de Olivia. Las sombras vespertinas se extendían por los suelos de madera de The Ivy Nook, haciendo que el espacio entre ellos se sintiera vasto y frío. El familiar aroma a libros viejos y café que normalmente le brindaba consuelo, ahora le resultaba sofocante. «Estabas escribiendo sobre mí», dijo Olivia, su voz tensa con traición. Cada palabra caía como una piedra en la tienda silenciosa. Los últimos rayos de sol que se filtraban por la ventana capturaban el dolor en sus ojos. Nathan dio un paso vacilante hacia adelante, sus hombros tensos, las tablas del suelo crujiendo bajo sus pies. Olivia, yo... ¿Algo de esto fue real? Lo interrumpió, su voz quebrándose ligeramente. El cuaderno temblaba en su agarre, las páginas revoloteando como pájaros heridos. ¿O solo fui otra historia para ti? ¿Otro personaje para diseccionar y poner en papel?
Nathan se pasó una mano por el cabello, la frustración marcada en sus facciones, sus dedos de escritor temblando ligeramente. «No te estaba usando, yo...» «Entonces, ¿qué es esto?», espetó Olivia. Abrió el cuaderno, las páginas susurrando, mientras encontraba los pasajes que había leído. Su dedo señalaba las palabras acusadoramente. «Estabas aquí fingiendo ser... lo que sea esto, mientras secretamente tomabas notas sobre mí, convirtiéndome en uno de tus personajes ficticios». Las palabras colgaban entre ellos como una barrera física. Nathan soltó un suspiro pesado, sus ojos suplicantes, el peso de su secreto aplastándolo. «No era así. Vine porque necesitaba algo real. No esperaba encontrarte a ti. Pero entonces te encontré y empecé a escribir de nuevo. Por primera vez en años, las palabras simplemente surgieron». El corazón de Olivia se retorció dolorosamente en su pecho. El calor que había sentido en su presencia ahora parecía una broma cruel, una traición a cada momento silencioso que habían compartido. ¿Y no pensaste en decírmelo? Tenía miedo de que me vieras de otra manera, admitió Nathan en voz baja, su voz áspera por la emoción, sus manos abriéndose y cerrándose a sus lados. «Y ahora supongo que lo haces». Las lágrimas asomaron en los ojos de Olivia, pero se negó a dejarlas caer. Su voz salió apenas como un susurro, cargada de años de decepción. «Pensé que nos estábamos haciendo amigos». Nathan la miró con una intensidad desesperada, sus propios ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Lo somos. Para mí, no eres solo palabras en una página, Olivia». Olivia negó con la cabeza. El gesto fue brusco y definitivo, su oscuro cabello balanceándose con el movimiento. «No, no lo somos. Los amigos no se usan de esta manera». Cruzó el espacio entre ellos con pasos rápidos, empujando el cuaderno contra su pecho con suficiente fuerza para hacerlo retroceder. El diario encuadernado en cuero que una vez representó su salvación, ahora se sentía como una maldición entre ellos. Antes de que él pudiera decir otra palabra, ella se dio la vuelta y huyó al cuarto trasero, cerrando la puerta firmemente detrás de ella, el sonido resonando con una finalidad a través de la tienda vacía. Nathan se quedó solo en la tienda débilmente iluminada, sus dedos aferrándose al cuaderno con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El silencio se extendió, pesado con palabras no dichas y arrepentimiento. Motas de polvo danzaban en la luz menguante, burlándose de la quietud del momento. Luego, con pasos lentos y derrotados, se dio la vuelta y salió de The Ivy Nook, el alegre tintineo de la campana en marcado contraste con la pesadez en su corazón. Detrás de él, la tienda que una vez fue su refugio, ahora se sentía como un monumento a todo lo que había logrado destruir. Los días pasaban lentamente en The Ivy Nook, cada uno sintiéndose más largo que el anterior. Olivia se movía por sus rutinas como una bailarina siguiendo pasos bien conocidos, ordenando libros, ayudando a los clientes, gestionando la nueva estación de café. Se decía a sí misma que estaba bien, que todo había vuelto a la normalidad. Pero sus ojos la traicionaban, mirando hacia la puerta cada vez que la campana sonaba, su corazón saltando antes de hundirse al ver que no era Nathan. El familiar aroma de libros viejos y café fresco que usualmente le brindaba consuelo, ahora parecía burlarse de su soledad. Se volcó al trabajo con una determinación feroz. Nuevas exhibiciones aparecían a diario, cada una más elaborada que la anterior. Organizaba noches de lectura, clubes de libros y horas de cuentos para niños. Cualquier cosa para mantener sus manos ocupadas y su mente distraída. Pero el rincón habitual de Nathan permanecía vacío.
un recordatorio silencioso de lo que faltaba. El sillón de cuero aún conservaba la ligera hendidura de tantas horas que él había pasado escribiendo allí. Tarde en la noche, después de que el último cliente se iba, Olivia se encontraba tocando los lomos de los libros que él había comprado, recordando cómo sus dedos habían seguido el mismo recorrido. Recordaba cómo sus ojos se iluminaban cuando ella hablaba de sus historias favoritas, cómo se inclinaba un poco hacia adelante, prestándole toda su atención, como si sus palabras fueran tesoros que valía la pena guardar. A veces se sorprendía a sí misma enderezando las tazas de café, recordando cómo a él le gustaba tomarlo, negro con apenas un toque de azúcar. El recuerdo de su presencia flotaba como un fantasma en la tienda. Se descubría extrañando el sonido de su risa suave, la forma en que tamborileaba los dedos en el mostrador mientras pensaba, incluso la ligera sonrisa que esbozaba cuando ella lo sorprendía mirándola. La ira que había ardido tan intensamente se desvanecía, dejando un vacío doloroso y preguntas sin respuesta. Cada rincón de la tienda guardaba algún recuerdo de los momentos compartidos. «Estoy siendo ridícula», murmuró una noche para sí misma, reorganizando con fuerza la sección de misterio. Me mintió, me usó para su historia. Pero incluso al decirlo, las palabras no sonaban del todo correctas. ¿Realmente la había usado? ¿O simplemente había encontrado inspiración en su conexión, como suelen hacer los artistas? Ese pensamiento la hizo detenerse, con una novela de detectives olvidada en sus manos. Odiaba extrañarlo. Odiaba aún más que una parte de ella se preguntara si había exagerado. Las palabras del cuaderno la atormentaban, no porque fueran crueles o explotadoras, sino porque eran hermosas. Él había capturado el alma de The Ivy Nook, el corazón que ella vertía en él cada día. La había visto, realmente visto, de una manera que la hacía sentir tanto expuesta como comprendida. El cielo comenzaba a teñirse de púrpura cuando Olivia inició su rutina de cierre. Acababa de terminar de contar la caja registradora cuando algo llamó su atención a través de la ventana delantera. Un paquete apoyado contra la puerta. Su corazón dio un vuelco en su pecho. Las luces de la calle comenzaban a encenderse, proyectando largas sombras sobre la acera. Moviéndose lentamente, como en un sueño, abrió la puerta. Allí, envuelto en un simple papel marrón, había un libro. Sus manos temblaban al recogerlo, sintiendo su peso, su promesa. Algo cayó entre las páginas. Una nota. El papel era grueso, caro, del tipo que se usa en la papelería fina. Los dedos de Olivia temblaban al desplegarla. La caligrafía familiar le hizo un nudo en la garganta. Para Olivia, sin más secretos. Desempaquetó el paquete con cuidado, revelando un manuscrito encuadernado en tapas negras sencillas. La última novela de Nathan, inédita, no leída por nadie más. Se quedó mirándolo durante un largo momento, sintiendo el peso de la confianza que representaba. Las páginas aún estaban cálidas, como si llevaran el calor de sus palabras. Finalmente, con movimientos cuidadosos, tomó el manuscrito y se dirigió a la primera página. La dedicatoria le cortó la respiración. Para la guardiana de historias, quien me mostró el camino de regreso a casa. Olivia se sentó con las piernas cruzadas en su desgastado sofá, el manuscrito pesado sobre su regazo. La noche se apretaba contra sus ventanas, y la única luz provenía de la pequeña lámpara a su lado, arrojando un cálido resplandor sobre las páginas. Sus dedos recorrieron el borde de la cubierta, dudando. El aroma familiar de libros viejos y té de manzanilla llenaba el aire a su alrededor, un consuelo que necesitaba desesperadamente en ese momento. No quería leerlo.
Leerlo haría que todo se volviera real. El dolor, la confusión y la posibilidad de que hubiera malinterpretado todo. Pero sus manos se movieron por sí solas, abriendo la primera página. El papel se sentía crujiente bajo sus dedos. Cada página contenía palabras que tanto anhelaba como temía. Las palabras la atraparon de inmediato. La voz de Nathan estaba allí, cruda y honesta de una manera que nunca había visto en sus obras publicadas. Escribía sobre cómo entró en The Ivy Nook esa primera noche, desesperado y vacío, un hombre que había perdido su rumbo. La descripción de su bloqueo de escritor se sentía como una herida abierta. La presión de las expectativas, el eco hueco de palabras que no llegaban, el miedo de haber perdido lo único en lo que había sido bueno. Su dolor se filtraba en cada frase, haciendo que su corazón doliera de comprensión. Luego llegaron los pasajes sobre ella. El pecho de Olivia se tensó al leer sus observaciones. La forma en que tarareaba suavemente mientras colocaba libros en los estantes, un hábito que ni siquiera había notado en sí misma. Cómo sus ojos brillaban cuando recomendaba la historia perfecta a un cliente. La pequeña sonrisa orgullosa que mostraba cuando alguien compraba un libro que ella había sugerido. Cada detalle estaba capturado con tanta ternura que le cortaba la respiración. Pero era más que simples detalles superficiales. Nathan había capturado su alma, su amor feroz por The Ivy Nook, su determinación de mantener vivo el legado de su abuela, su manera gentil de hacer que todos se sintieran bienvenidos. Escribió sobre cómo al verla con sus clientes, le recordó por qué se enamoró de las historias en primer lugar. Sus palabras la pintaban con tanto cuidado y comprensión que apenas se reconocía a sí misma, aunque sabía que era cierto. Las manos de Olivia temblaban al llegar a los capítulos finales. Las palabras se desdibujaban ante sus ojos mientras leía la escena. El escritor finalmente encontrando el valor para confesarle a la librera que, entre los estantes polvorientos y las conversaciones silenciosas, se había enamorado de ella, que ella había devuelto la vida a sus palabras, pero lo más importante, le había devuelto la vida a él. Su corazón se aceleró al reconocer momentos que había vivido, ahora vistos a través de sus ojos con una profundidad de sentimiento tan intensa. La confesión se sentía como algo físico, presionando contra su pecho. Nathan no la había estado usando como material. Se había estado enamorando de ella, documentando cada instante porque no soportaba olvidar ni un solo detalle. Cada página contenía no solo palabras, sino pedazos de su corazón que había recopilado y preservado con cuidado. Olivia cerró el manuscrito, abrazándolo contra su pecho. Su corazón latía con fuerza contra las páginas que contenían la verdad de Nathan y su propio error. Había alejado a la única persona que había visto más allá de sus cuidadosamente construidas barreras, que la había comprendido por completo y la había amado de todas formas. El peso de su malentendido se asentó pesadamente sobre sus hombros. Lágrimas resbalaron por sus mejillas al comprender la realidad de lo que había hecho. Nathan no solo había estado escribiendo sobre ella. Cada palabra había sido una carta de amor, destinada solo para sus ojos. La quietud de su apartamento parecía resonar con la magnitud de su comprensión, y la distancia que había puesto entre ellos ahora se sentía como un vacío insoportable. Al día siguiente, la luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas de The Ivy Nook, proyectando largas sombras sobre los desgastados suelos de madera. Motas de polvo danzaban en los haces dorados, creando una atmósfera casi mágica en la tranquila librería.
Los dedos de Olivia temblaban mientras abría la puerta, su mente aún inundada por las palabras que había leído la noche anterior. El manuscrito descansaba en el mostrador donde lo había dejado. Su presencia era tanto un consuelo como un desafío, con las páginas ligeramente curvadas en las esquinas por el manejo repetido. Se ocupó de tareas mundanas: enderezar libros, ajustar exhibiciones, reorganizar la sección de novedades, pero sus pensamientos seguían regresando a las palabras de Nathan. La forma en que había descrito sus propias luchas, sus miedos, su camino de regreso a sí mismo, la manera en que había escrito sobre ella, como si fuera algo precioso que había descubierto en medio de su momento más oscuro. Cada página había sentido como una confesión, cruda y honesta, de una manera que le hacía doler el corazón. El familiar tintineo de la campanilla la hizo congelarse, el sonido resonando en la tienda vacía. Su corazón se detuvo un instante mientras levantaba la vista, casi dejando caer el montón de marcapáginas que estaba ordenando. Nathan estaba en la puerta, iluminado por el sol de la mañana. Se veía diferente de alguna manera, vulnerable, pero decidido. Su habitual confianza estaba atenuada por algo más suave, más incierto. Llevaba un sencillo suéter azul y jeans, con el cabello ligeramente despeinado, como si se lo hubiera pasado las manos demasiadas veces. Las ojeras bajo sus ojos sugerían que tampoco había dormido mucho. El silencio entre ellos se sentía cargado de palabras no dichas, denso de posibilidades y miedo. Olivia agarró el borde del mostrador, buscando algo sólido a lo que aferrarse, la madera lisa y fría bajo su tacto. «Lo leí», dijo finalmente, su voz apenas un susurro, las palabras atascándose un poco en su garganta. Nathan asintió, sus manos encontrando refugio en los bolsillos. Me lo imaginaba. Su voz tenía un toque de nerviosismo que ella nunca había escuchado antes. No era solo sobre mí, continuó encontrando su mirada. Era sobre ti, sobre todo lo que has tenido miedo de decir. Él soltó un largo suspiro, como si lo hubiera estado conteniendo durante días. Sí. Esa única palabra contenía un mundo de significados. Otro momento de silencio se extendió entre ellos, lleno del suave tic-tac del viejo reloj en la pared. Luego, su voz se suavizó. ¿Lo odiaste? La pregunta hizo que el pecho de Olivia doliera. No. La palabra salió más fuerte de lo que esperaba. Nathan dio un paso más cerca, y ella pudo ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos se cerraban y abrían en los bolsillos. Entonces, ¿por qué parece que aún estás a punto de salir corriendo? La pregunta tocó una fibra sensible, demasiado sensible. Olivia quería contarle sobre sus miedos, sobre lo difícil que era confiar, creer que alguien podría ver todo de ella y aún así querer quedarse. En cambio, se obligó a ser honesta sobre lo que más la asustaba, su voz temblando ligeramente. No sé qué es real y qué es solo una historia para ti. Tragó con fuerza, luchando contra el impulso de apartar la mirada. Nathan la estudió durante un largo momento. Sus ojos eran suaves, comprensivos, llenos de una emoción que ella temía nombrar. Luego, se acercó, acortando la distancia entre ellos hasta que solo el mostrador los separaba. Su mano buscó la de ella, moviéndose lentamente, deliberadamente, dándole todas las oportunidades para retirarse. No lo hizo. «Entonces déjame mostrártelo», dijo suavemente, sus dedos cálidos al rozar los de ella. Olivia estaba sentada detrás del mostrador, sus dedos jugando distraídamente con la esquina del manuscrito de Nathan, sintiendo las ligeras hendiduras donde su pluma había presionado demasiado fuerte en ciertas palabras. Frente a ella,
Nathan se apoyaba en una estantería, su habitual confianza reemplazada por un nerviosismo desconocido, sus manos jugueteando con la manga de su suéter azul marino. Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí? La pregunta flotaba en el aire entre ellos, cargada de posibilidades e incertidumbre, como la última página de una historia sin terminar. Olivia exhaló lentamente, finalmente encontrando su mirada. No lo sé. Los días se convirtieron en semanas y cayeron en un arreglo tácito. Nathan solía venir a la tienda, generalmente en las horas tranquilas de la tarde, cuando la luz del sol pintaba todo con tonos dorados cálidos y la prisa de los clientes matutinos ya se había calmado. Paseaba entre las estanterías o se sentaba en su rincón habitual, a veces escribiendo, a veces simplemente observando, su presencia volviéndose tan familiar como el olor a libros viejos y café recién hecho. Olivia seguía con su trabajo, organizando libros, atendiendo a los clientes, lanzándole miradas furtivas cuando pensaba que él no la veía, descubriendo cada vez algo nuevo en la forma en que él se concentraba o sonreía para sí mismo. Sus conversaciones volvieron gradualmente a la normalidad. Discusiones sobre autores favoritos, debates sobre giros de trama, bromas suaves sobre los hábitos de lectura de cada uno. Pero algo había cambiado entre ellos, como una historia que toma un giro inesperado. Cada risa compartida tenía más peso. Cada roce accidental se prolongaba un momento más de lo necesario, cada interacción cargada de un significado no dicho. Una tarde, mientras el sol poniente proyectaba largas sombras a través de las ventanas y pintaba las estanterías en tonos de ámbar y oro, Olivia estaba en la sección de clásicos, reorganizando una estantería de novelas bien leídas. Nathan ojeaba cerca, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera percibir el tenue aroma de su colonia, mezclado con los libros encuadernados en cuero que los rodeaban. Al alcanzar una copia de Orgullo y Prejuicio, con su lomo agrietado y querido, la mano de Nathan se movió hacia el mismo libro. Sus dedos se rozaron, enviando una descarga eléctrica a través de su piel que le cortó la respiración. Ninguno de los dos se retiró, el toque convirtiéndose en un puente entre sus mundos separados. El momento se extendió entre ellos, lleno de palabras no dichas y posibilidades, como un capítulo esperando ser escrito. El corazón de Olivia latía con fuerza en su pecho, mientras finalmente encontraba su voz, superando sus miedos. «No quiero ser otro capítulo en tu libro», susurró, sus palabras apenas audibles en la tranquila tienda, cargadas con todo el peso de sus decepciones pasadas. Los ojos de Nathan se encontraron con los de ella, intensos y sinceros, llenos de una emoción que ella nunca había visto antes. «No lo eres», dijo, su voz igual de suave, pero firme con convicción. «Eres toda la historia». De pie allí, rodeados de cientos de historias pero viviendo una propia, Olivia finalmente se permitió creerle. Tal vez esto no era solo otra historia que él estaba escribiendo. Tal vez era algo real, algo verdadero, algo que estaban creando juntos, palabra por palabra, momento a momento, en la suave quietud de su santuario compartido. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de las ventanas de The Ivy Nook cuando la campanilla sobre la puerta tintineó. Olivia estaba colocando libros en los estantes, mientras Nathan, sentado cerca en su sillón favorito y desgastado, le leía un pasaje de su último borrador. Su voz era suave y animada, dando vida a las palabras de una manera que hacía que el corazón de Olivia se acelerara. Las cosas entre ellos habían sido más fáciles últimamente, más ligeras, más cálidas. Se había sorprendido sonriendo más, bajando la guardia poco a poco,
atraída por el suave ritmo de sus días juntos. El sonido agudo de tacones altos sobre la madera hizo que ambos levantaran la vista. Una mujer se encontraba en la entrada. Su atuendo de diseñador y su cabello oscuro perfectamente peinado la hacían parecer fuera de lugar entre los acogedores estantes y los libros bien usados. Sus labios rojos se curvaron en una sonrisa conocedora al posar su mirada en Nathan, con un destello de reconocimiento y algo posesivo en sus ojos. «Nate», dijo, su voz suave como la seda y tan fría como el hielo. «Me preguntaba dónde te habías metido». Olivia sintió que Nathan se quedaba completamente inmóvil a su lado, su manuscrito bajando ligeramente en sus manos. La atmósfera cómoda que habían construido se rompió como vidrio, dejando tras de sí una tensión que crepitaba en el aire como estática antes de una tormenta. La presencia de la mujer parecía llenar toda la tienda mientras se acercaba a ellos, cada paso deliberado y seguro, sus tacones de diseñador marcando un ritmo constante en el suelo. Su mirada recorrió a Olivia de manera despectiva, como si solo fuera parte del mobiliario, antes de volver a centrarse en Nathan con una intensidad láser. «Escuché que finalmente empezaste a escribir de nuevo», dijo ajustando su costoso bolso de cuero sobre el hombro. El movimiento captó la luz, resaltando el herraje dorado que probablemente costaba más que la mayoría de los libros en la tienda. La mandíbula de Nathan se tensó, un músculo temblando allí. «Elena». «Debe ser agradable», continuó como si él no hubiera hablado, su tono goteando falsa dulzura. Sus dedos perfectamente manicurados recorrieron el lomo de un libro cercano, dejando marcas invisibles de propiedad. «Lástima que tu contrato aún está esperando. Tu editor no está contento con los retrasos». Olivia observó cómo las manos de Nathan se cerraban en puños a sus costados, sus nudillos blancos por la tensión. El hombre fácil y abierto que había llegado a conocer estaba desapareciendo ante sus ojos, reemplazado por alguien tenso y acorralado, como un animal salvaje atrapado en una trampa. Ahora lo veía claramente, cómo las palabras de Elena lo envolvían como cadenas, el peso de las obligaciones y expectativas presionando sobre sus hombros hasta que parecía encogerse físicamente bajo ellas. Esta no era solo una mujer de su pasado. Esta era Elena Harper, la agente literaria que había ayudado a construir su carrera, que lo había moldeado en un autor de bestsellers, la que aún sostenía hilos que él no podía cortar del todo, titiritera de un espectáculo en el que ya no quería actuar. Elena se acercó, su perfume caro y penetrante cortando el aire, desplazando el aroma familiar de libros viejos y café que solía llenar la tienda. Su sonrisa tenía el filo de un depredador que sabía exactamente dónde atacar, que había practicado esta caza muchas veces antes. «Disfruta de tu pequeña fase de librería, Nate», dijo suavemente, cada palabra tan precisa como un cuchillo. «Pero no olvides quién eres realmente». Con eso se dio la vuelta y salió, sus tacones resonando en el suelo como una cuenta regresiva hacia algo inevitable. La campanilla sonó de nuevo, alegre e inconsciente de la devastación que había dejado atrás. Su dulce sonido ahora parecía casi burlón. Olivia se quedó congelada, con preguntas ardiendo en su lengua, pero incapaz de encontrar su camino más allá de sus labios. A su lado, Nathan parecía un hombre que acababa de ver su santuario desmoronarse, sus ojos fijos en la puerta por donde Elena había desaparecido, su rostro pálido y demacrado como si estuviera a punto de ahogarse en recuerdos de los que había intentado escapar con todas sus fuerzas.
El manuscrito en sus manos temblaba ligeramente, las páginas susurrando como hojas de otoño en un viento frío. Esa tarde, Nathan permaneció inmóvil en la sección de poesía, sus dedos deslizándose distraídamente por los lomos de los libros sin realmente verlos. Sus hombros estaban tensos, su expresión distante, como si estuviera atrapado en pensamientos de los que no podía escapar. El aroma familiar de los libros viejos, que usualmente le brindaba consuelo, ahora se sentía sofocante. Olivia lo observaba desde detrás del mostrador, con el corazón pesado. Reconocía la agitación en su postura, la forma en que su mano temblaba ligeramente al moverse por los libros. Después de varios minutos de debate interno, se acercó a él, sus pasos suaves sobre el suelo de madera. Los crujidos familiares bajo sus pies parecían más fuertes de lo habitual en el silencio cargado. ¿Quién era ella?, preguntó Olivia en voz baja, aunque parte de ella temía la respuesta. Sus dedos jugueteaban con el borde de su suéter, un hábito nervioso del que nunca había logrado deshacerse. Nathan exhaló lentamente, dejando caer su mano de los libros. «Mi ex», dijo, y luego añadió con una mueca, «y mi agente». Su voz llevaba un cansancio que lo hacía sonar más viejo de lo que era. Olivia cruzó los brazos sobre su pecho, tratando de mantener su voz firme. «Parecía interesada en tu carrera». La subestimación se sintió amarga en su lengua. Una risa sin humor escapó de los labios de Nathan, el sonido agudo y amargo. «A Elena solo le importa lo que puedo vender». Sus palabras llevaban el peso de años de experiencia, de decepciones y expectativas que ella no podía comprender del todo. Las sombras bajo sus ojos parecían profundizarse mientras hablaba. Algo en su tono hizo que Olivia insistiera. «¿Qué quiso decir sobre tu contrato?» Dio un pequeño paso más cerca, atraída por el dolor que percibía bajo su cuidadosa fachada. Nathan se frotó la nuca, un gesto que ella había aprendido a reconocer como señal de incomodidad. Los últimos rayos de sol resaltaban la tensión en su mandíbula. «Antes de venir aquí, se suponía que debía estar trabajando en mi próximo libro». Hizo una pausa, evitando mirarla a los ojos. «El que debía entregar hace un año». «¿Hace un año?» Olivia parpadeó. La sorpresa se reflejaba en su voz. Las implicaciones comenzaron a formarse en su mente como nubes de tormenta en el horizonte. Los labios de Nathan se curvaron en una sonrisa irónica que no llegó a sus ojos. «Sí». La palabra quedó suspendida entre ellos, cargada de complicaciones no dichas. Las implicaciones de esto golpearon a Olivia como un impacto físico. Se abrazó a sí misma con más fuerza mientras hacía la pregunta que no estaba segura de querer responder. «Nathan, ¿se supone que deberías estar aquí?» Su voz tembló ligeramente a pesar de sus esfuerzos por mantenerla firme. Su rostro se ensombreció. Las sombras cruzaron sus facciones mientras finalmente la miraba a los ojos. «No lo sé», admitió. Luego, con una intensidad tranquila, añadió, «pero sé que no quiero estar en ningún otro lugar». Sus ojos se clavaron en los de ella, llenos de una mezcla de determinación y vulnerabilidad que le cortó la respiración. Olivia lo miró, su corazón atrapado en un enredo imposible. El peso de sus palabras flotaba entre ellos. Si él se quedaba, su carrera podría desmoronarse. Todo lo que había construido podría desvanecerse. Pero si se iba, esa frágil y preciosa conexión entre ellos podría romperse por completo. Las motas de polvo danzando en la luz menguante parecían detenerse, como si el aire mismo comprendiera la gravedad de ese momento. De pie allí,
en la luz tenue de la librería, rodeados de miles de historias, la suya de repente parecía más imposible que nunca. Los estantes de libros que siempre habían sido su refugio, ahora parecían alzarse sobre ellos como testigos silenciosos de su incertidumbre compartida. Los días que siguieron a la visita de Helena trajeron un cambio sutil pero inconfundible en Nathan. Su presencia habitual y cómoda en The Ivy Nook se volvió inquieta, como un pájaro enjaulado que de repente recuerda que tiene alas. Se sentaba en su lugar habitual, pero sus ojos se desviaban hacia las ventanas más a menudo que hacia las páginas frente a él. Sus conversaciones con Olivia se hicieron más cortas, salpicadas de largos silencios cargados de palabras no dichas. Olivia notó cada cambio, cada mirada distraída, cada frase a medio terminar. Vio cómo revisaba su teléfono con más frecuencia. Su expresión se tensaba cada vez. El ritmo fácil que habían desarrollado comenzó a sentirse como un baile, donde uno de los dos empezaba a alejarse lentamente. Luego llegó la tarde en que Nathan no apareció en absoluto. Olivia siguió mirando hacia la puerta durante todo el día. Cada vez que sonaba la campanilla, sus esperanzas se elevaban solo para desvanecerse de nuevo. A medida que se acercaba la hora de cierre, su ausencia se sentía como una presencia tangible, llenando los espacios donde él debería haber estado. Olivia realizó su rutina de cierre de manera mecánica, enderezando libros, contando la caja, apagando las luces. Cada tarea parecía durar más de lo normal, cargada por el vacío que sentía en el pecho. El último clic del cerrojo resonó en la calle vacía, de alguna manera más definitivo que nunca. De vuelta en su apartamento, Olivia intentó concentrarse en preparar la cena, diciéndose a sí misma que estaba siendo ridícula. Nathan no tenía la obligación de visitarla todos los días. No era suyo para extrañarlo. Apenas había formado este pensamiento cuando su teléfono vibró con un mensaje. Era de Sara, una vieja amiga de la universidad que trabajaba en una editorial. La vista previa mostraba un enlace y un simple mensaje. «Creo que deberías ver esto». Los dedos de Olivia temblaron al abrir el artículo. El titular parecía saltar de la pantalla. Nathan Carter hará su tan esperado regreso. Rumores de un nuevo contrato editorial en Nueva York. Las palabras se desdibujaron ante sus ojos. Parpadeó con fuerza, obligándose a seguir leyendo. El artículo mencionaba reuniones con editores, un posible contrato para varios libros, un regreso a la escena literaria que lo había estado esperando con ansias. Su teléfono se deslizó de sus dedos entumecidos hacia el sofá. Nathan no había dicho una palabra sobre nada de esto. Ni una pista, ni una advertencia. Nada. Se estaba yendo. Incapaz de quedarse en su apartamento, Olivia se encontró de nuevo en The Ivy Nook. Desbloqueó la puerta con manos temblorosas, sin molestarse en encender más que una sola lámpara. La tenue luz proyectaba largas sombras en el espacio familiar, haciéndolo sentir extraño y vacío. Se dirigió al mostrador donde aún yacía el manuscrito de Nathan. Sus dedos rozaron las páginas, recordando cómo había sentido que era una promesa cuando él se lo entregó. Ahora en la penumbra de la tienda vacía, emergía una verdad diferente. Quizás esto siempre había sido temporal. Quizás Nathan nunca había tenido la intención de quedarse. El pensamiento se deslizó en su mente como escarcha, extendiéndose por una ventana, imposible de ignorar una vez que comenzó. Sus ojos ardían mientras miraba el manuscrito, comprendiendo con cruel claridad. Se había permitido creer que era diferente, especial de alguna manera. Pero tal vez solo era otro capítulo en la historia de Nathan, un breve interludio antes de que él regresara a su verdadera vida. Una dueña de librería de un pequeño pueblo
que había capturado momentáneamente su atención. Nada más. La realización se asentó como hielo en su pecho mientras permanecía en la tranquila oscuridad de su tienda, rodeada de miles de historias, mientras la suya parecía terminar antes de haber realmente comenzado. Habían pasado 3 días desde que había visto el artículo sobre el posible regreso de Nathan a Nueva York. 3 días de silencio que hablaban más fuerte que cualquier palabra, con cada hora alargándose más que la anterior. Se movía por su rutina diaria de manera mecánica, ordenando libros, atendiendo a los clientes, gestionando el inventario. Cada tarea era una distracción bienvenida de los pensamientos que no lograba suprimir, del modo en que su teléfono permanecía obstinadamente en silencio. Cada vez que la campanilla sobre la puerta sonaba, se obligaba a no levantar la vista, a no esperar, aunque su corazón la traicionaba cada vez. «No seré esa persona», murmuró para sí misma, reorganizando agresivamente una pila de novelas románticas cuyas promesas de finales felices, de repente, parecían crueles bromas. «No me quedaré aquí esperando a alguien que ya se ha ido». La campanilla sonó de nuevo, y a pesar de su determinación, sus ojos se alzaron automáticamente. Su corazón se detuvo en su pecho, luego comenzó a latir con fuerza, como si intentara escapar. Nathan estaba en la puerta, luciendo nada como el autor pulido que ella había conocido. Su cabello estaba desordenado, su ropa arrugada como si hubiera dormido con ella. Ojeras oscuras sombreaban sus ojos, y su postura habitual de confianza había sido reemplazada por algo más incierto, casi frágil. Parecía un hombre que no había dormido en días, que había estado librando sus propias batallas y perdiendo. Caminó hacia el mostrador lentamente, como si cada paso le costara. El silencio entre ellos se sentía lo suficientemente denso como para tocarlo, cargado de todas las palabras que no decían. Olivia mantuvo sus manos ocupadas con papeles, negándose a ser la primera en hablar, aunque sus dedos temblaban ligeramente sobre las páginas. Finalmente, Nathan rompió el silencio. «¿Viste el artículo?» No era una pregunta, sino más bien un reconocimiento resignado del muro que se había levantado entre ellos. «Sí». Olivia estaba orgullosa de lo firme que sonaba su voz, incluso cuando por dentro sentía que se desmoronaba. «No es lo que parece», dijo él, pasándose una mano por el cabello ya despeinado, un gesto que ella había aprendido a reconocer como una señal de su lucha interna. Una risa hueca escapó de ella antes de que pudiera detenerla, el sonido quebradizo y agudo en la silenciosa tienda. «Ah, ¿no? Porque parece mucho que estás volviendo a tu antigua vida, Nathan». Su mandíbula se tensó, un músculo palpitando bajo su piel con barba incipiente. «No he dicho que sí a nada. Pero tampoco dijiste que no». Olivia sostuvo su mirada directamente, dejando que la verdad de sus palabras calara hondo. Así era como siempre terminaría. Nathan Carter no pertenecía a una librería de un pequeño pueblo, escondiéndose de su vida real. Nunca lo hizo, por mucho que ella se hubiera dejado creer lo contrario. Nathan dio un paso más cerca del mostrador, su expresión dividida entre la determinación y la derrota. Abrió la boca como si fuera a hablar, como si existieran palabras capaces de cerrar la creciente distancia entre ellos. Pero algo lo detuvo. Sus hombros se hundieron ligeramente y dejó escapar un suspiro silencioso que parecía llevar el peso de todo lo que habían construido y perdido. «Nos vemos, Olivia». Y luego se fue, dejando tras de sí el alegre tintineo de la campanilla, un marcado contraste con el peso que dejó atrás,
su eco persistiendo en el espacio vacío donde antes había habitado la esperanza. Al día siguiente, Olivia se movía por los pasillos como un fantasma, enderezando libros que no necesitaban ser enderezados, solo para mantener sus manos ocupadas. La silla vacía en la esquina, su silla, parecía burlarse de ella con su vacío. «Está bien», se susurró a sí misma, aunque no había nadie para escuchar. «Esto está bien», pero no lo estaba. La librería se sentía diferente ahora, como una fotografía que se ha desvanecido en los bordes. Se sorprendía alcanzando libros que pensaba que a Nathan le gustarían, solo para recordar que él ya no estaba allí para recomendárselos. Incluso la estación de café, que había traído nueva vida a la tienda, parecía burlarse de ella con su zumbido solitario. Los días pasaban lentamente. Olivia dejó de mirar hacia arriba cuando sonaba la campanilla. Se entrenó para no esperar su figura familiar en la puerta, su sonrisa torcida, su tranquilo «hola». Se sumergió en el trabajo, en los números, en cualquier cosa que la mantuviera alejada del manuscrito que aún permanecía en su cajón, intocado desde aquel último día. Solo estaba de paso, se decía con firmeza, organizando la exhibición de novedades. Los escritores hacen eso. Recogen experiencias, historias, momentos, y luego siguen adelante. Pasó una semana, luego otra. Los clientes habituales notaron el cambio en ella, pero sabían que era mejor no preguntar. La señora Henderson, que había estado viniendo a The Ivy Nook durante 20 años, simplemente le apretó la mano un día y le dijo: «A veces las mejores historias toman giros inesperados, querida». Olivia sonrió débilmente y se retiró a la seguridad de su mostrador. Esa tarde, mientras el sol se ponía y proyectaba largas sombras a través de la tienda, Olivia comenzó su rutina de cierre. Contó la caja, enderezó las sillas y estaba a punto de alcanzar sus llaves cuando algo llamó su atención. Allí, sobre el mostrador, había un pequeño sobre blanco con su nombre escrito en una letra familiar. Sus manos temblaban al recogerlo. Dentro, encontró un boleto de avión a Nueva York, en primera clase con salida en 3 días. Debajo había una pequeña nota doblada. «No sé dónde pertenezco», decía en la desordenada caligrafía de Nathan. «Pero sé que no quiero estar en ningún lugar donde tú no estés. N». Olivia se hundió en la silla más cercana, el boleto y la nota apretados en sus manos temblorosas. La decisión que tenía delante parecía inmensamente grande. Quedarse en su mundo seguro y predecible, o lanzarse al incierto mundo de Nathan. Miraba el boleto hasta que las palabras se volvían borrosas, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, como si intentara decirle algo para lo que aún no estaba preparada. 2 caminos se extendían ante ella: dejarlo ir, desvanecerse en un recuerdo, un capítulo en la historia de otra persona, o luchar por lo que fuera que existía entre ellos, esa cosa frágil, aterradora y maravillosa que había crecido en los rincones tranquilos de su librería. El boleto se sentía pesado en sus manos, cargado de posibilidades, miedo y esperanza. El sol apenas había salido cuando Olivia empacó una pequeña maleta, sus manos temblando mientras doblaba ropa que no estaba segura de que llegaría a usar. The Ivy Nook estaría bien sin ella por 1 o 2 días. Había llamado a su ayudante a tiempo parcial, Sarah, para que cubriera la tienda. «Debo estar loca», murmuró revisando 2 veces su pasaporte y los detalles del vuelo en su teléfono. Pero incluso cuando la duda se colaba, sabía que tenía que ir. La idea de no saber, de dejar que Nathan se escapara sin siquiera intentarlo, le parecía peor que cualquier vergüenza que pudiera enfrentar.
El trayecto en taxi al aeropuerto fue un borrón. Seguridad, embarque, despegue. Olivia pasó por todo en un estado de aturdimiento, su mente llena de todas las cosas que podría decirle cuando lo viera. O peor aún, de todas las cosas que él podría decirle a ella. Nueva York la recibió con una muralla de humedad y ruido. La ciudad se alzaba a su alrededor, haciéndola sentir pequeña y fuera de lugar. Apretó su teléfono, verificando la dirección que había logrado encontrar con una cuidadosa búsqueda en línea. El edificio era exactamente lo que esperaba de la vida de Nathan en Nueva York. Todo vidrio y acero, extendiéndose hacia las nubes como si intentara tocarlas. El portero, un hombre mayor con un uniforme impecable, la miró con indiferencia profesional. «Estoy aquí para ver a Nathan Carter», dijo, orgullosa de que su voz no temblara. «El señor Carter no está recibiendo a nadie». El tono del portero sugería que no había lugar para discusión. Olivia sintió que el pecho se le apretaba, pero enderezó la espalda. No había volado a través del país para ser rechazada por un portero. «Entonces dígale que Olivia de The Ivy Nook está aquí». Algo pasó por el rostro del hombre. ¿Reconocimiento, tal vez? Levantó el teléfono, tuvo una breve conversación en voz baja, y luego la miró con ojos ligeramente más suaves. Ático, elevador hasta arriba. El corazón de Olivia latía con fuerza contra sus costillas mientras caminaba hacia el ascensor. Las puertas estaban tan pulidas que reflejaban su imagen. Ojos cansados, cabello revuelto por el viento, ropa arrugada por el vuelo. No se parecía en nada a los sofisticados neoyorquinos que probablemente solían visitar ese edificio. Pero al presionar el botón para el ático, se dio cuenta de que no le importaba. Era Olivia Reed, propietaria de The Ivy Nook, y había llegado demasiado lejos para preocuparse por las apariencias ahora. El ascensor subía cada vez más alto, y con cada piso su estómago se revolvía más intensamente. ¿Qué encontraría en la cima? ¿Estaría Nathan molesto por su llegada? ¿Estaría siquiera solo? Finalmente, con un suave ding, las puertas del ascensor se abrieron. El ático era todo líneas limpias y muebles modernos, con ventanas de piso a techo que hacían que la ciudad pareciera una caja de joyas resplandeciente. Elegantes sofás de cuero y detalles cromados capturaban la luz del atardecer, hablando de una riqueza y éxito que de alguna manera se sentían vacíos. Nathan estaba de pie junto a una de esas ventanas, su silueta destacándose contra el horizonte de Nueva York. Parecía perdido en sus pensamientos, con las manos en los bolsillos y los hombros tensos bajo el peso de decisiones aún no tomadas. Cuando las puertas del ascensor se abrieron con un suave tintineo, se giró y se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron de par en par, sus labios se separaron en shock al ver a Olivia allí, desgastada por el viaje, pero decidida. Su presencia parecía llenar el espacio estéril de calidez, haciendo que todo lo demás se desvaneciera en insignificancia. «De verdad, viniste». Su voz era ronca, incrédula, como si estuviera viendo un sueño hecho realidad. Las palabras se le atoraron en la garganta, años de muros cuidadosamente construidos desmoronándose al verla. Olivia sintió que su corazón daba un vuelco, pero levantó la barbilla, afianzándose contra la tormenta de emociones que amenazaban con abrumarla. «Me dijiste que no sabías dónde pertenecías». Nathan tragó saliva con dificultad, su nuez de Adán subiendo y bajando. Sus dedos se movieron nerviosos a los lados, luchando contra el impulso de alcanzarla. «Sí». Ella respiró hondo, reuniendo valor, sus manos apretadas entre sí para ocultar su temblor. «¿Lo sabes ahora?» El espacio entre ellos
parecía cargarse de electricidad mientras Nathan se acercaba, sus ojos oscuros sin apartarse de los de ella. Las luces de la ciudad jugaban en su rostro, resaltando la intensidad de su expresión, la vulnerabilidad que nunca había mostrado a nadie más. Desde el momento en que entraste, sí, lo sé. Sus palabras flotaban en el aire entre ellos, cargadas de significado. Luego, más suave, como una confesión susurrada en la iglesia, pertenezco contigo. El peso de todo se estrelló sobre Olivia. Todo el miedo, la incertidumbre, pero también la ardiente y desesperada esperanza que la había llevado a cruzar el país. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras lo miraba, viendo más allá del famoso autor al chico perdido que había encontrado refugio en su librería. Su voz salió apenas como un susurro. Entonces, no te vayas de nuevo. Nathan exhaló como si hubiera estado conteniendo ese aliento durante años, como si las palabras de Olivia lo hubieran liberado finalmente de la prisión de expectativas que él mismo había construido. Se acercó más, levantando las manos para sostener su rostro, sus pulgares acariciando suavemente sus mejillas mientras inclinaba su barbilla hacia arriba, y cuando la besó, no fue solo una disculpa, fue una promesa, sellada con la ternura de un hombre que finalmente había encontrado su camino de regreso a casa. Al día siguiente, el sol de la mañana pintaba rayas doradas en el ático de Nathan, bañando de un cálido resplandor las sábanas arrugadas. Olivia se movió, parpadeando ante la luz que entraba a raudales por las ventanas de piso a techo. A medida que sus ojos se acostumbraban, encontró a Nathan ya despierto a su lado, apoyado en un codo, con sus oscuros ojos fijos en su rostro, con una intensidad que le cortó la respiración. Su cabello estaba alborotado por el sueño, y la suave luz de la mañana resaltaba la ligera barba en su mandíbula. «Estás mirando», murmuró ella, su voz aún áspera por el sueño, mientras se envolvía más en las sedosas sábanas. Una lenta sonrisa se dibujó en los labios de Nathan, y su mano libre se extendió para apartar un mechón de cabello de su mejilla. «Estoy asegurándome de que eres real». Olivia puso los ojos en blanco, pero no pudo reprimir su sonrisa. «¿Eres tan escritor?» Su corazón se aceleró ante el tierno gesto, ante lo natural que se sentía despertar junto a él. Pasaron el día explorando el Nueva York de Nathan, su mano cálida en la de ella mientras la guiaba por las bulliciosas calles. El café que le mostró era pequeño pero elegante, escondido en una esquina tranquila donde el barista lo saludaba por su nombre y ya conocía su pedido habitual: un americano con un extra de espresso. Su antigua librería era un espacio estrecho con estanterías altísimas que le recordaban a The Ivy Nook, aunque carecía del mismo calor. El olor a libros viejos era familiar, pero la iluminación fluorescente y la atmósfera impersonal se sentían de alguna manera incorrectas. Pero fue en la oficina de su editorial donde Olivia sintió por primera vez el verdadero peso del mundo de Nathan. El elegante edificio se alzaba hacia el cielo, todo de vidrio y acero, intimidante en su grandeza. Dentro todos lo conocían. Los asistentes se apresuraban a traer café, los ejecutivos salían de las oficinas de esquina para estrechar su mano, y los equipos de marketing rondaban cerca con expresiones esperanzadas. Cada persona que pasaban parecía querer un pedazo de él, sus ojos hambrientos de cualquier pista sobre su próximo proyecto. Los susurros los seguían a todas partes. La gente señalaba. Aparecían teléfonos para tomar fotos rápidas, y las redes sociales zumbaban con especulaciones sobre el regreso de Nathan Carter a Nueva York. Olivia se sentía cada vez más fuera de lugar,
como una chica de pueblo que había entrado en la historia de otra persona. Su sencillo vestido y el maquillaje mínimo se sentían inadecuados entre el mar de trajes de diseñador y peinados perfectamente estilizados. Durante la cena, eligieron un restaurante íntimo con la esperanza de encontrar privacidad. La suave luz de las velas y los paneles de madera oscura prometían discreción, pero a mitad de la comida, una mujer de rostro afilado y ropa de diseñador se acercó a su mesa con una libreta en la mano. Apenas miró a Olivia antes de centrar toda su atención en Nathan, sus labios rojos curvados en una sonrisa ensayada. «Nathan, el mundo ha estado esperando. ¿Has vuelto para quedarte?» Olivia sintió como la mano de Nathan se apretaba alrededor de la suya bajo la mesa. Su mandíbula se tensó ligeramente antes de responder: «Aún no lo sé». Las palabras salieron medidas, controladas, como si hubiera dado esa respuesta 1000 veces antes. Pero Olivia captó el destello de incertidumbre en sus ojos, la forma en que sus hombros se tensaron ante la pregunta. Este era su mundo. Las entrevistas, las expectativas, el constante foco de atención. ¿Podría realmente alejarse de todo eso? La idea la inquietaba mientras lo observaba desviar las preguntas de la reportera con facilidad ensayada. Más tarde esa noche, yacían en la cama, las luces de la ciudad brillando más allá de las ventanas, como estrellas en la tierra. El sonido distante del tráfico creaba un zumbido constante, tan diferente de las noches tranquilas en casa. Olivia trazaba patrones en el pecho de Nathan, reuniendo valor antes de preguntar suavemente: «Si te pidiera dejar todo esto atrás, ¿lo harías?» Nathan guardó silencio tanto tiempo que Olivia pensó que se había quedado dormido. Su respiración era constante bajo su mano y podía sentir su corazón fuerte y seguro. Entonces su voz llegó, igualmente suave en la oscuridad. «¿Te quedarías aquí si te lo pidiera?» La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno de los dos había considerado plenamente hasta ahora. The Ivy Nook versus Nueva York. Su vida tranquila frente a su vida bajo los reflectores. Dos mundos diferentes, ambos pidiendo un compromiso. La ciudad continuaba su sinfonía interminable afuera, indiferente al peso de sus decisiones. Al día siguiente, Olivia despertó en una cama vacía. El lado de Nathan estaba frío, las sábanas aún arrugadas por donde había dormido, su aroma familiar impregnando la almohada. En la mesita de noche, encontró una nota escrita apresuradamente: «Reunión con el editor. Vuelvo pronto. N». Su estómago se retorció en nudos. Sabía lo que esa reunión significaba. Decisiones sobre su futuro juntos. El peso de la incertidumbre presionaba contra su pecho como algo físico. Olivia pasó el día deambulando por las concurridas calles de Nueva York, sintiéndose pequeña entre los imponentes edificios que parecían extenderse infinitamente hacia las nubes. La ciudad era hermosa a su manera, llena de vida y posibilidades infinitas, con vendedores ambulantes ofreciendo pretzels y la constante sinfonía de bocinas de taxis. Pero no era su hogar, no como The Ivy Nook, con sus crujientes tablas de piso y el familiar aroma a libros viejos que la envolvía como una manta cálida. Se detuvo en una pequeña librería, pasando los dedos por los lomos de los libros, sintiendo esa textura familiar que siempre le brindaba consuelo. Sus ojos se posaron en el nombre de Nathan en un estante, y su corazón se encogió de dolor. Sus libros estaban allí, orgullosamente exhibidos, con sus brillantes portadas resplandeciendo bajo las luces fluorescentes, testimonio de la vida que él había construido en ese lugar. ¿Podría realmente pedirle que renunciara a eso? ¿Que dejara atrás todo lo que había logrado con tanto esfuerzo?
Cuando finalmente regresó a su apartamento, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa que se reflejaban en los edificios de cristal como espejos. Encontró a Nathan en su estudio, caminando de un lado a otro, sus pasos marcando un camino invisible en la alfombra. Un grueso contrato yacía sobre su escritorio, sus páginas extendidas como una acusación. Cada cláusula un recordatorio de la decisión que debían tomar. Él levantó la vista cuando ella entró, su rostro tenso por la preocupación, con ojeras oscuras que delataban su agotamiento. «Tengo que decidir», dijo señalando los papeles, su mano temblando ligeramente. «Quieren que me comprometa a quedarme en Nueva York». El pecho de Olivia se apretó, dificultándole respirar, su corazón golpeando con fuerza contra sus costillas. ¿Y...? Nathan vaciló, pasándose los dedos por el cabello ya desordenado, un hábito nervioso que ella conocía bien. Les dije que necesitaba tiempo. Ella soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo, sus hombros relajándose con un alivio temporal. Bien, pero Olivia dejó de caminar, girándose para enfrentarla por completo, sus ojos llenos de una tormenta de emociones. «No puedo seguir huyendo de esto. Escribir es mi vida. Y The Ivy Nook es la mía». Las palabras salieron más suaves de lo que pretendía. Apenas un susurro, pero ambos sintieron su peso. Cada sílaba cargaba años de recuerdos, de sueños, de promesas hechas a sí misma y a su abuela. Se miraron a través de la habitación, la verdad asentándose entre ellos como polvo en la luz del sol. Se amaban, eso no estaba en duda. Pero el amor, por poderoso que fuera, podría no ser suficiente para cerrar la brecha entre sus mundos, entre las luces brillantes de Nueva York y la tranquila comodidad de su pequeño pueblo. La voz de Nathan se quebró al hablar, su habitual confianza despojada, dejándolo expuesto y vulnerable. «Dime qué hacer, Olivia». Ella tragó con dificultad, obligándose a mantenerse fuerte incluso cuando su corazón amenazaba con romperse, incluso cuando cada fibra de su ser quería rogarle que la eligiera a ella. «No puedo». Horas después, Olivia miraba por la ventana del avión, viendo cómo Nueva York desaparecía bajo las nubes. Mantuvo su rostro cuidadosamente impasible, sus manos dobladas con cuidado en su regazo, negándose a reconocer el vacío dolor en su pecho. El empresario a su lado le ofreció una sonrisa comprensiva, pero ella se giró, concentrándose en el cielo infinito. Su reflejo en la ventana se veía pálido y demacrado, como un espectro de la persona que había sido apenas unos días atrás. Cuando finalmente abrió la puerta de The Ivy Nook, la campanilla familiar sonó sobre su cabeza. El sonido resonó en la tienda vacía, rebotando en los estantes y asentándose en los rincones donde Nathan solía sentarse. Su ausencia se sentía física, como una sombra que cubría cada centímetro del espacio que habían compartido. Incluso el aire parecía diferente, más pesado de alguna manera, como si el edificio mismo extrañara su presencia. Caminó hasta el mostrador, pasando los dedos por su superficie desgastada. Todo se veía exactamente como lo había dejado, y sin embargo, nada se sentía igual. La pila de sus libros favoritos aún estaba en su rincón especial, esperando a un lector que no volvería. Los días se desdibujaban. Olivia se movía a través de ellos como un fantasma, cumpliendo con las rutinas de manejar su tienda. Reorganizaba estantes que no necesitaban organización. Escribía recomendaciones para libros en los que no podía concentrarse. Y sonreía a los clientes incluso cuando dolía.
La vieja silla de cuero de su abuela permanecía vacía, acumulando polvo donde Nathan había pasado tantas horas escribiendo. Pasó una semana, luego 2. Dejó de mirar cada vez que sonaba la campanilla. Dejó de esperar ver su figura familiar descansando en el rincón de lectura. Dejó de esperar. La máquina de café acumulaba polvo. Ya no soportaba el olor. Demasiados recuerdos de conversaciones matutinas compartidas. Los clientes habituales notaron el cambio en ella. No mencionaban a Nathan por su nombre, pero sus miradas preocupadas decían suficiente. La señora Peterson le llevó galletas caseras, aún calientes del horno. El señor Johnson preguntaba por nuevos pedidos de libros más a menudo de lo necesario, quedándose en el mostrador para charlar. Su amabilidad le apretaba la garganta. Incluso la pequeña Sophie de al lado intentó animarla dibujando unicornios leyendo libros. Una tarde, mientras el sol pintaba largas sombras en los suelos de madera, Olivia comenzó su rutina de cierre. Enderezó sillas, ajustó exhibiciones, contó la caja. Tareas normales que la ayudaban a olvidar, aunque solo fuera por un momento. El sol poniente se filtraba por las ventanas delanteras, bañando todo en un cálido resplandor dorado que se sentía casi cruel en su belleza. Entonces lo vio. Un libro envuelto en papel marrón descansaba sobre el mostrador, inocente y devastador a la vez. Sus manos temblaban mientras lo alcanzaba, sus dedos tropezando con los bordes del papel mientras lo desenvolvía con cuidado. El papel crujía suavemente en la tienda silenciosa, cada sonido como un trueno en sus oídos. El nuevo libro de Nathan. La portada era hermosa, simple pero impactante, justo como su escritura. Un azul profundo con letras plateadas que atrapaban la luz menguante. Lo abrió lentamente, temerosa de lo que podría encontrar, y pasó a la página de dedicatoria. El lomo crujió suavemente, ese sonido de libro nuevo que usualmente adoraba. Allí, en blanco y negro, estaban las palabras que le cortaron la respiración. Para Olivia, porque el hogar no es un lugar, es una persona. Las palabras se desdibujaron cuando las lágrimas finalmente llenaron sus ojos. Presionó la palma de su mano contra la página, como si pudiera absorber la tinta a través de su piel, hacer que las palabras formaran parte de ella. Una lágrima cayó, marcando la página inmaculada con un círculo perfecto. La campanilla sobre la puerta sonó. Levantó la vista, y allí estaba él. Nathan se encontraba en el umbral de The Ivy Nook, con las manos metidas en los bolsillos, mirando a Olivia con una intensidad que le cortó la respiración. Los últimos rayos de sol se filtraban por las ventanas detrás de él, bañando su silueta en un resplandor dorado. Sus ojos no se apartaron de su rostro, llenos de una certeza que ella nunca había visto antes. «He vuelto», dijo simplemente, su voz resonando en la tienda silenciosa. El corazón de Olivia latía con fuerza contra sus costillas mientras se aferraba al borde del mostrador. ¿Por cuánto tiempo? La pregunta salió apenas como un susurro, frágil por la esperanza y el miedo. Nathan dio un paso adelante. Las tablas del suelo crujieron suavemente bajo sus pies. Para siempre. Ella negó con la cabeza, abrumada por su presencia, por el peso de sus palabras. Pero tu contrato editorial... Lo rechacé, interrumpió Nathan acercándose más. Su voz era firme, segura. Les dije que escribiría, pero a mi manera. No necesito Nueva York. Hizo una pausa y su voz se suavizó, volviéndose tierna y sincera. Te necesito a ti. Olivia exhaló bruscamente. El sonido se atascó en su garganta. Renunciaste a todo. Los labios de Nathan se curvaron en una sonrisa suave,
una que alcanzó sus ojos y los hizo arrugarse en las comisuras. Number, finalmente descubrí dónde pertenezco. Las lágrimas picaron en los ojos de Olivia, pero no eran las amargas que había estado conteniendo durante semanas. Eran diferentes, cálidas, lágrimas de felicidad que nublaban su visión y hacían que su corazón se sintiera demasiado grande para su pecho. Nathan cruzó la distancia que los separaba en 3 pasos rápidos. Sus manos subieron para sostener su rostro, sus pulgares limpiando las lágrimas que se habían escapado. Luego la besó, suave y seguro, como si fuera lo único que había importado, como si hubiera cruzado océanos solo para regresar a este momento, a este beso, a este amor que había florecido entre estantes de libros y conversaciones susurradas. The Ivy Nook permaneció abierta, sus luces cálidas brillando contra el cielo que se oscurecía. Nathan también se quedó, llenando con su presencia todos los espacios vacíos que habían dolido en su ausencia. Y entre las páginas de cada libro que adornaba los estantes, su historia de amor seguía viva, no como un capítulo pasajero, sino como el inicio de un para siempre. Si disfrutaste esta historia, he seleccionado otra especialmente. Si disfrutaste esta historia, he seleccionado otra especialmente para ti. No te la pierdas. Haz clic aquí para verla.